tal amigos? Muy buen día, muy bienvenidos. Aquí estamos comenzando Verdad y Vida. Bienvenida, Denise. Buenos días para todos. Es una alegría poder estar nuevamente aquí en Verdad y Vida, en el Canal 12, con ustedes, con un tema también bien interesante, así que preste atención y no se vaya de ahí de donde se encuentra. Bien, hoy El Observador publicó una nota que confirma lo que venimos diciendo ya hace por lo menos un par de años y somos recurrentes en este asunto porque entendemos la profundidad, la importancia y consideramos que es un tema de vida o muerte porque se ha comprobado científicamente, sociólogos, antropólogos, etcétera, que el ateísmo, la falta de fe en la gente, tiene mayor incidencia en el aumento del suicidio. Como ustedes saben, vivimos en un país que es el más laicista de América Latina. Hemos hecho eventualmente 4 programas de debate en mesa de diálogo en la tarde con nuestro amigo Gustavo, donde hablamos de laicismo en Uruguay, causas y consecuencias. Entonces queremos hablar de cuál fue la causa que generó este laicismo a rajatabla en nuestro país, que entre tantos cambios, se ha profundizado y se ha mantenido en el tiempo por más de un siglo. Fíjese que se cambió el tema del matrimonio, que era sagrado en Uruguay. Se cambió el tema, se legalizó el aborto, que todo el mundo estaba a favor de la vida. Se legalizó la marihuana, etcétera, etcétera. Entonces, vale decir que hay un colectivo filosófico religioso que desde todos los partidos, como siempre lo decimos, desde todos los partidos políticos ha ejercido su influencia para legalizar los temas que son conformes a su agenda e ir en contra de la agenda cristiana. Sobre todo el cristianismo es el que ha sido más atacado, más estorbado, más criticado, etcétera. Será porque obviamente es la fe número uno, o ha sido la fe número uno en el Uruguay. Así que vamos a dar lectura a algunos puntos relevantes de esta nota, reitero, que publicó El Observador en la jornada de hoy. A ver, Denise. Así es. La fe de los uruguayos según la zona del país y la incidencia del ateísmo en la alta tasa de suicidios. La encuesta muestra que la mitad de los uruguayos no tienen una religión y dicen expertos que eso podría incidir en la alta tasa de suicidios. Preste atención, ¿eh? En Uruguay la religión va por zonas. La aparición de un papa con acento rioplatense no ha frenado la caída del catolicismo, que al menos en la frontera con el Brasil pierde terreno en otras corrientes del cristianismo. Allí donde los rezos en español se entremezclan con el portugués, la quinta parte de los adultos se consideran protestantes, casi la mayoría de los evangélicos pentecostales. Bien, en Montevideo y en la costa sureste, en cambio, los ateos, los agnósticos y los creyentes por fuera de las instituciones religiosas superan a la mitad de la población. Así lo demuestran los datos de la encuesta de generaciones y género que procesó El Observador y que con más de 7.000 entrevistados constituye el estudio más completo sobre religión en la última década. La región de Artigas, Rivera y Cerro Largo no puede comprenderse sin la influencia de Brasil, explica Néstor da Costa, sociólogo especializado en religión. Siempre que distintas culturas están en contacto, tienden a afectarse y en este sentido la frontera
seca ha sido históricamente la puerta de entrada de nuevas corrientes religiosas hacia Uruguay. En las décadas de 1970 y 1980 se dio por allí el ingreso de las religiones afro-ubandistas. Los PAI y los MAIS dirigían sus primeras reuniones en casas humildes mientras sonaban los tambores en culto a los orishá. Como estábamos en dictadura, ese fenómeno expansivo pasó más desapercibido, recuerda. Esa corriente se fue distribuyendo por el resto del país. Hoy supera el 1,6% de la población y con el correr de los años, la frontera con Brasil ofició de acceso a los cristianos no católicos. La primera iglesia universal del Reino de Dios se instaló en Artigas y no en Montevideo, como muchos suponen. Fue una avanzada no tan planificada y que poco a poco fue ganando adeptos entre los sectores más vulnerables, explica Nicolás Guigou, antropólogo social especializado en religión. Gracias, Denise. Esta nota continúa diciendo algunos puntos bien importantes, reitero, que confirman lo que hemos venido hablando durante tanto tiempo y lo seguiremos haciendo, dada la importancia que esto tiene para nuestra sociedad, para la familia, etc. La pregunta que se hace en esta nota es, ¿los religiosos están más satisfechos con la vida? ¿Los religiosos uruguayos están más satisfechos con su vida actual, con su trabajo, con la vivienda, con la pareja, relación con el hijo, la madre y el padre, que sus pares no religiosos? Ahí vaya viendo usted la importancia de tener fe y que esto es corroborado por, no lo decimos solamente nosotros como líderes cristianos, sino que esto es corroborado por antropólogos y sociólogos, y esto lo dice también desde el creador de la sociología moderna, Émile Durkheim, un francés pedagogo, sociólogo y filósofo. Él afirmaba que la importancia, la necesidad de creer en algo está vinculado al origen mismo de la palabra religión, cuya raíz latina, religer, significa agrupar, y del griego religar al hombre con Dios. En definitiva, nosotros no nos consideramos religiosos ni tampoco dogmáticos. Es difícil de clasificarnos a nosotros, por lo menos en lo personal, porque no somos religiosos ni dogmáticos. Sí tenemos una doctrina práctica como también un credo. No obstante ello, nos sentimos liberados, totalmente libres, porque eso es lo que da Cristo, la libertad, y nos dice el apóstol Pablo que perseveremos en la libertad con la cual Cristo nos hizo libres y no estemos más sujetos al yugo de la esclavitud de parte de Satanás como del pecado. Entonces, hay una utilidad social de los religiosos, dice el antropólogo. ¿Por qué Uruguay, se pregunta, por qué Uruguay es uno de los países con más suicidios per cápita? Recuerden que Uruguay está en el 21.5 por cada 100.000 habitantes del índice de suicidios, cuando la media en el mundo es menos de 10, 9 y pico, 9 y monedas. Pero en Uruguay es el 21.5 y hay departamentos como 33, ¿verdad? Sí. Y Rocha, sí, también Cerro Largo, que el guarismo se dispara a más del 30. Sí, a propósito de estas cosas que venís diciendo, es interesante conocer y nuestra realidad del departamento y de muchas situaciones también de departamentos del Uruguay. Ustedes saben de los cuidados paliativos, es una propuesta realmente excelente al cuidado, ¿verdad? Cuando una persona está en su fase terminal de una enfermedad en hospitales y sanatorios. Hay una ley ya desde hace muchos años que está integrando y está regularizando, entre comillas, estos cuidados paliativos. Pero, a ver, piense usted, no es casualidad
no es casualidad que, bueno, me voy a acomodar, acá me están diciendo que me centre, perdonen. No es casualidad tampoco que, por ejemplo, estuvimos acá con el director de salud de nuestro departamento y decía que la parte espiritual, que está comprendida e incluida por ley dentro de los cuidados paliativos, no hay nadie que ocupe ese lugar y como que recién se están replanteando a ver cómo lo van a hacer. No, es que no hay que replantearse nada. Si hay una ley de lo cual contiene diferentes aspectos, obviamente el médico tiene que estar, psicólogo, psiquiatra, pero también tiene que estar un sacerdote, porque la fe está incluida dentro de los cuidados paliativos. Claro, cabe aclarar, no es obligatoria para los pacientes, por supuesto, pero el psicólogo tampoco es obligatorio para los pacientes en cuidados paliativos ni en ninguna parte. Entonces, qué casualidad, ¿por qué todavía se está replanteando esto y no saben cómo instrumentar la parte espiritual cuando en nuestro departamento tenemos varios referentes que hacen a la espiritualidad y a la fe? Bueno, creo que viene un poquito también enganchado con todo esto que estamos tratando de replantearnos, reflexionar y pensar de cuánto cuesta asumir la fe en los uruguayos, porque la mayoría obviamente se declaran ateos o agnósticos. Sí, entonces cuando el célebre pedagogo francés fundó la disciplina sociológica, se puso a estudiar el suicidio, encontró que en proporción los ateos se quitaban más la vida. Entonces, ¿por qué? Eso no significa, dice, que la religión sea un escudo que previene el suicidio, sino que, dicho por el propio Durkheim, la religión funciona como cohesión social que permite sentirse parte, pedir ayuda, tener fe, explica Da Costa. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Uruguay? Que siendo un país que se fundó en la base del cristianismo católico, obviamente, por la conquista de América, Colón era cristiano, la conquista de América hizo que el catolicismo se profundizara en todo Sudamérica, fundamentalmente Latinoamérica en general. Entonces, ¿qué es lo que pasó en Uruguay para que hoy tengamos más de la población, más de la mitad de la población que no tiene creencia alguna y que un gran porcentaje de la misma dice ser ateo o agnóstico? ¿Qué es un agnóstico? Agnosis es sin conocimiento o en contra del conocimiento. Gnosis es conocimiento en griego y agnosis es en contra del conocimiento. Vale decir que es una persona que no cree en Dios o cree en Dios, pero como no puede probar que Dios existe y no puede probar que Dios no existe, entonces se mantiene en un limbo donde le da lo mismo si existe o no existe porque él lo ignora. Es una forma de ateísmo porque desde el momento que uno ignora a Dios o no le da la importancia que Él tiene, es una forma de ateísmo también. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en Uruguay para que hoy seamos tantos o sean tantos ateos y agnósticos? Bueno, eso es la influencia de la masonería, a la cual hago responsable desde aquí de las consecuencias que trae aparejado la falta de fe y de esperanza en la población. Vamos a ver un documental breve de Nat Geo que nos explica un poco lo que ha sucedido en Uruguay. Gracias, Dani. El hecho es que numerosos masones han estado vinculados a la vida política de sus países, moldeando sociedades de acuerdo a sus ideas. En el Uruguay, la masonería ha marcado la vida cultural, política y social. Un país que yo diría que es un país muy masónico en el sentido de cómo ha permeado a las instituciones, a la sociedad toda e incluso a las instituciones educativas públicas del país. El uruguayo es un tipo muy masón sin querer serlo y sin saberlo. Influido por la masonería, el Estado uruguayo se separó de la Iglesia a comienzos del siglo XX y la educación es laica desde el siglo XIX. En el pequeño país rioplatense hay hasta iglesias con símbolos masónicos. La antesala a las salas de diputados y senadores del Palacio Legislativo se llama Salón de los Pasos Perdidos, igual que las antesalas de los templos masónicos.
y la plaza matriz de la capital tiene esta serie de símbolos masónicos en su fuente central. Tal como ocurrió en Uruguay, la masonería también ha permeado las clases políticas de otros países latinoamericanos. Bien, en un minuto lo dijo todo. Ha permeado la cultura, la educación, la sociedad, la política, la economía, absolutamente toda la agenda de la vida cotidiana de los uruguayos, de los latinoamericanos, de los occidentales en definitiva. Y no me gusta la gente que tira la piedra y esconde la mano. Seamos amigos o enemigos o adversarios, pero dígame de frente lo que usted es, lo que usted piensa, porque eso es lo que yo estoy haciendo con usted. No nos ocultamos detrás de seudónimos ni detrás del anonimato para hacer cosas y aparecer como altero gritando por acá y poniendo el huevo por allá. Vamos a ir de frente, vamos a decir quiénes somos y lo que creemos y qué queremos hacer, pero esta disciplina filosófico-religiosa, porque este colectivo dice que no es una religión, pero yo como obispo ordenado de una institución mundial que tengo grados académicos en teología, afirmo que sí es una religión, que tienen templos, que hacen oraciones, que creen en el Gado, gran arquitecto del universo, una deidad en la que cada uno, cada componente le pone el nombre que se le dé la gana, y que tenemos mucho material. Saben que la pandemia nos dio el tiempo para investigar muchísimo sobre este particular y a nuestra sugerencia hicimos 4 programas de debate del laicismo, causas y consecuencias. Entonces, ¿cuál es la causa del laicismo? Esta institución que dice ser antidogmática, curiosamente su principal dogma es el laicismo, o sea, es algo sagrado. Para este colectivo religioso. Es algo puramente sagrado. Luchan desde sus posiciones de poder, desde los 3 poderes del Estado, para monitorear y preservar el laicismo. Recientemente el diputado masón del Partido Colorado, Ope Pasqué, que es el promotor de la ley de eutanasia y suicidio asistido, parte de la agenda global, estuvo haciendo todo un drama porque se reinauguró la capilla del Hospital Vilar de Bo, un hospital que nadie le da pelota ni le importa y los pobres internos están a la miseria, pero sí les importó que se inauguraba una capilla con Sturla, el cardenal de la Iglesia Católica, y que iba a llamar a sala al ministro, a las autoridades de ACE. Creo que no lo hicieron, pero pocos días después la directora la renunciaron. Es decir, la directora del Hospital Vilar de Bo la renunciaron. Dicen, renunció por motivos personales y uno sabe que este tipo de violación a la laicidad de inmediato genera una reacción desde el poder que estos señores ejercen y la tiraron para afuera. Esa es la realidad, sin ningún lugar a dudas. Entonces, esto es realmente injusto porque un puñado, una minoría, claro, asignados al poder, una minoría nos han impuesto a 3,5 millones de habitantes qué tenemos que creer y cómo. Y nos dicen, ustedes religiosos, limítense a las 4 paredes del templo, ejerzan toda su fe y su libertad allá, pero en los quehaceres de la sociedad, en lo político, en lo social, ustedes no tienen voz y voto porque somos un país laico. Por ejemplo, en cuanto a los centros de rehabilitación, el Estado debería financiar a las iglesias que están haciendo un excelente trabajo, rehabilitando a lo que muchos en la sociedad consideran una lacra o consideran un flagelo, el tema de la drogadicción, que está cobrando miles de vidas en todo el mundo, millones, y que en Uruguay no es diferente porque las bandas rivales que comercializan la droga se matan entre sí. Los jóvenes muchas veces le pegan a sus padres o a sus madres exigiendo plata para comprar droga, o les venden sus electrodomésticos, sus celulares, roban aún a los familiares. Esto realmente es un problemón muy profundo que no tiene solución en lo natural porque hace, valga la redundancia, hace con doble S y hace muy poco,
con H y con C, hace muy poco, lo que hace es muy insuficiente para abatir el tema de la drogadicción, y si no se aborda el tema espiritual, como bien dijo Denise, desde la integralidad del ser humano, no hay resultados positivos que perduren, y parece que a nadie le importa, porque la Constitución, ese artículo 5 que fue redactado por los masones en el 1917, que empezó la vigencia en 1918, que bueno, entre otros artículos, y lo dice claramente el sitio web de la Gran Logia, que habían numerosos hermanos y que recibieron también informes del templo, de los que no estaban siendo parte de esa elaboración de la nueva Constitución, pero que la diseñaron a su imagen y semejanza, o sea, teniendo en cuenta sus ideologías, sus creencias religioso-filosóficas. Entonces, la injusticia acá se da de que una minoría nos imponga su creencia a la mayoría, es decir, limitan que el cristianismo esté en el Estado ejerciendo su influencia, pero dice, ustedes no pueden, pero nosotros sí podemos. O sea, ahí está la injusticia, ahí ya el principio de igualdad se va al tacho de la basura, ese principio que dicen y que ostentan a igualdad, fraternidad y libertad, evidentemente no funciona con toda la gente, porque nosotros somos los profanos, como que no podemos enterarnos de las creencias, pero sí tengo abundante material que sé lo que creen, sé lo que afirman, sé acerca de muchos rituales, y esto realmente es una pena, y no dudo de que de aquí en más haya un momento donde tengan que abrirse a todo el mundo y mostrar sus prácticas religiosas como cualquier otra religión, porque lo son. Sí, nosotros hemos aprendido de parte de Dios que la verdad en Jesucristo no es nuestra verdad, no es una verdad de la iglesia, de un hombre, sino que la verdad de Jesucristo tiene que alumbrar, y esa luz es la que entonces puede hacerte pensar bien y en libertad. La verdadera libertad es cuando determinamos hacer lo que creemos libremente en propia voluntad. No es porque me obliguen o me amenacen a hacerlo, porque sabemos que muchas sectas religiosas amenazan cuando se quieren ir o los matan porque quieren irse. Realmente esto llama mucho la atención para aquel que quizás lo esté escuchando por primera vez, pero sepa usted que hay muchas cosas que se trabajan en la oscuridad. Entonces uno reflexiona y dice, cada uno, digo que desde su propia postura, dice tener la verdad. Ellos dicen tener la verdad, pero la manejan a través de una oscuridad de la cual la esconden por miles de años, pero han trabajado socialmente, políticamente, en la educación, en la salud, en todas las áreas de la sociedad. O sea, lo han hecho muy bien, por supuesto, eso hay que decirlo. Lo han hecho muy bien, pero con estrategias, mentiras, engaños. Es más, ellos mismos no pueden decir que son masones, mienten, engañan, sí entre ellos tienen códigos, saludos, de los cuales saben que uno u otro es masón. Entonces, yo prefiero tener la verdad de Jesucristo, de la cual no tengo, nada que esconder, y agradecer obviamente a nuestro país la libertad que tenemos de poder decir lo que pensamos, lo que creemos, y también agradecer a este canal que nos da la posibilidad de poder decir lo que creemos con total libertad, porque sepan ustedes que hay muchos canales de los cuales no se puede hablar en libertad, sino que están también ceñidos y teñidos con todas estas cosas que hacen a decir lo que quieren que se diga, hablar o pensar lo que quieren que se hable o se piense. Así que una verdad tiene que iluminar, tiene que arrojar luz para que usted pueda reflexionar y pensar con libertad sin obligar, manipular o cuestionar o amenazar su propia integridad o su propia vida. No es casualidad que, volviendo al tema del suicidio, más varones se suicidan que las mujeres, ¿cierto? Se ha dicho mucho esto en nuestros programas. Esta encuesta,
que se dio a nivel de más de 7.000 personas, 7.300 uruguayos aproximadamente, dice que en Uruguay el 55% de los varones no tiene religión alguna, mientras el 48% de las mujeres dicen no tener religión alguna. O sea que ahí también hay otra clave, otra explicación de por qué los varones se suicidan más que las mujeres. Ayer veía una nota donde un subcomisario mató a su ex pareja y luego se suicidó. Y esto realmente es un flagelo sumado al tema de las drogas que está destruyendo a nuestra sociedad. Y yo como ministro cristiano afirmo desde aquí, lo sostengo con total convicción, de que la falta de fe y la falta de esperanza detona como consecuencia directa el suicidio, la depresión, la desesperanza, el ataque de pánico, la crisis de ansiedad y todas estas cosas que están afectando a nuestra sociedad. No voy a decir que no se está haciendo nada, pero sí voy a decir que no se está dando en el clavo, porque cuando abordás un tema espiritual únicamente y estrictamente desde lo psicológico, y acá tengo una psicóloga al lado, entonces no se está dando. ¿Qué opinas vos? Explícalo vos mejor. Sí, claro, no tenemos la solución a todos los problemas y todos los casos, y es una realidad. Justamente ayer tuve una charla con varios psicólogos de nuestro departamento y hablamos de eso, ¿no? A algunos les costaba un poquito asumir la importancia de la espiritualidad, pero es por la ignorancia que se tiene, porque no han leído, no han investigado. Pero realmente varios de los que habíamos decíamos asertivamente que sí, que la fe y la espiritualidad teníamos que comenzar, ellos tenían que comenzar a investigar, y bueno, porque es muy importante para la sanidad de las emociones y de la mente de los pacientes. Obviamente que esto es libre, volvemos a repetir, no es para obligar a nadie, porque ni Dios mismo obliga a nadie. Dios necesita la voluntad de cada uno de nosotros para que le demos entonces el permiso de que pueda obrar milagrosamente y poderosamente en nuestras vidas. Esto es libre, no hay que esconder nada, no hay que sentirse amenazado ni manipulado por nadie. Y esto realmente damos gracias a Dios por estas cuestiones. Bueno, de hecho se ve, ¿verdad? Se ve de que la mayoría de los uruguayos mal informados, a veces manipulados y amenazados también, bueno, dicen ser laicos, dicen ser agnósticos, dicen ser ateos, y muchas veces, Freddy, también ha pasado por malas experiencias o malas informaciones, o haber ido a un lugar de lo cual no ha sido el correcto, como pasa en todas partes, y siempre lo estamos diciendo. A veces vamos a lugares que no son los correctos, a veces vamos, yo qué sé, a escribanos, abogados, o determinados profesionales, sea el área que sea, o psicólogos, esto va para todos, que realmente no son los correctos, tenemos malas experiencias realmente de esas situaciones, y luego, ¿qué hacemos? Bueno, porque todos son malos, porque todos no sirven, porque todos son unos chantas. Eso es algo realmente muy cruel de parte de los uruguayos, cuando en realidad no es así, no es la verdad. Bien, para terminar entonces, la encuesta que hemos estado mencionando dice que la mitad de los uruguayos que tienen una religión coinciden en que un niño o niña necesita un hogar con un padre y una madre para crecer feliz. Esto lo decimos siempre, lo afirmamos y lo seguiremos afirmando hasta el fin de nuestros días, porque es la pura verdad. Y nos vamos con un texto del apóstol San Pablo en 1 Corintios 13:13, donde dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor es Dios. Dios les bendiga y será hasta mañana.